Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad aprenderemos dos conceptos más fundamentales en la cinemática, a saber, la velocidad y rapidez media. Imaginemos una partícula que sigue esta trayectoria destacada en amarillo, desde un punto inicial hasta un punto final. Recuerda que tú te encuentras acá en el origen de coordenadas y tú observas dos posiciones. La posición inicial, la cual ubicas con el vector de posición r sub 0, y la posición final, la cual ubicas con el vector de posición r sub f. Y la partícula demora en recorrer esta trayectoria desde un tiempo inicial, el cual vamos a llamar t sub 0, hasta un tiempo final, el cual vamos a llamar t sub f. Muy bien, en un momento determinado, observamos en este instante el vector de posición r sub a y ha transcurrido cierto tiempo t sub a. La partícula continúa su trayectoria hasta llegar en un momento determinado al punto B. Acá se observa el vector de posición r sub b y el tiempo que demoró en llegar a esta posición. Continúa su recorrido, en un momento determinado pasa por el punto C hasta llegar a su punto final. Observa que para diferentes puntos de la trayectoria tenemos diferentes vectores de desplazamiento. El primer vector de desplazamiento, este que está acá, destacado en rosado, que va como siempre desde el punto inicial hasta un punto final de la trayectoria. Luego tenemos este vector de desplazamiento desde el punto inicial hasta este punto B. Luego este vector de desplazamiento hasta el vector de desplazamiento final, destacado en naranja. Según el instante en que se tome la posición a través de la trayectoria, se tendrá un vector de desplazamiento. En resumen, según la posición de la partícula sobre la trayectoria después de haber transcurrido cierta cantidad de tiempo, el vector de desplazamiento varía. El vector de desplazamiento depende de la posición de la partícula y del tiempo que ha transcurrido hasta llegar a una determinada posición. Y esta variación del vector de desplazamiento con respecto al tiempo es lo que vamos a denominar velocidad media. La velocidad media es una magnitud vectorial y es igual a el vector de desplazamiento, vamos a llamarlo delta r, el vector de desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo en que ha transcurrido ese desplazamiento. Recuerda que la letra delta significa diferencia o cambio. Es decir, el cambio en la posición es lo que llamamos vector de desplazamiento. La posición final menos la posición inicial, eso es el vector de desplazamiento. Si te has perdido de la clase donde explicamos en detalle este importante concepto básico del vector de desplazamiento, no te preocupes, acá siempre te dejamos todo a la mano. Entra en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde comprenderás desde hoy y para siempre qué significa en detalle el vector de desplazamiento. Muy bien, y delta t será el intervalo de tiempo en que transcurrió dicho desplazamiento, es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial. En resumen, esta expresión indica la razón de cambio del vector de desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Y cuál será la unidad de la velocidad media? Veamos. Ya sabemos que el vector de desplazamiento en el sistema internacional viene dado en metros y el tiempo en el sistema internacional viene dado en segundos. Por lo tanto, la unidad de la velocidad media será el metro sobre segundo. Por otro lado, tendremos el concepto de rapidez media. La rapidez vamos a denotarla con esta B. Así, observa la diferencia entre esta B y la B de velocidad media. La rapidez media es igual a la distancia total recorrida por la partícula sobre el intervalo de tiempo en que recorrió dicha distancia. ¿Y cuál será la unidad de rapidez media? La distancia viene dada en metros y el tiempo viene dado en segundos. También será el metro sobre segundo. Vale destacar una diferencia muy importante. La velocidad media es una magnitud
vectorial. Es un vector. Mucho cuidado con esto. Mientras que la rapidez media es una magnitud escalar. Es decir, es un número. Y un número que siempre será positivo. Siempre. ¿Por qué? Porque la distancia siempre es positiva. Y por supuesto, esta diferencia de tiempo también siempre será positiva. La rapidez media es un escalar. Es decir, es un número, un valor. Por ejemplo, 7 metros sobre segundo. Esta es la rapidez media. Mientras que una velocidad media puede ser 2i más 3j, una magnitud vectorial, en metros sobre segundo. Así vendrá dada la velocidad media si estamos trabajando en el plano. Si estamos trabajando sobre el eje X, pudiera ser menos 4i metros sobre segundo. También esta puede ser una magnitud de velocidad media, una magnitud vectorial, mientras que la rapidez media es una magnitud escalar. Y además, para obtener la velocidad media, necesitamos conocer el vector desplazamiento dividido en el intervalo de tiempo. Mientras que para conocer la rapidez media, necesitamos la distancia total recorrida por la partícula en ese intervalo de tiempo. En el video anterior indicamos la clara diferencia que hay entre la distancia total recorrida por la partícula y el vector desplazamiento. Si te has perdido de esta clase, no te preocupes. Acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase donde comprenderás para siempre la diferencia entre vector desplazamiento y distancia total recorrida por una partícula, porque son dos conceptos totalmente diferentes. Ahora bien, otro aspecto fundamental a comprender en estas dos magnitudes, esta magnitud vectorial de velocidad media y esta magnitud escalar de rapidez media, es que la palabra media es equivalente a promedio. Es una media aritmética. Me explico. Supongamos que tienes 3 materias: matemática, con una nota de 12 puntos sobre 20, física, con una nota de 19 sobre 20, y lenguaje y literatura, con una nota de 11 puntos. Si yo te digo cuál es el promedio de estas 3 materias de matemática, física y literatura, lo que harías para calcular el promedio o la media sería sumar estas notas y dividirlas entre la cantidad de notas, que en este caso son 3. Al efectuar esta operación se obtiene como resultado 14 puntos. 14 puntos sobre 20. Imagina que a una amiga o amigo o a un familiar solo le indiques el promedio, la media. Solo le digas: mi media es de 14 puntos. ¿Qué sucedería? Lo que sucedería es que tendrían una idea en líneas generales de tu rendimiento académico, pero no tendrían el detalle de lo que ha sucedido en cada una de tus asignaturas. Por ejemplo, no saben si en matemática tienes 12 puntos, no saben que en física tienes 19 puntos, no saben que en literatura tienes 11 puntos, no lo saben. Por lo tanto, no pudieran aconsejarte que en literatura tienes tal material para estudiar y mejorar tu calificación. En matemática existe un canal llamado La Mejor Asesoría Educativa que te puede ayudar enormemente a mejorar en matemática, etc. No pueden aconsejarte porque solo con el promedio desconocen lo que sucede en todas las asignaturas. De tal forma que la media no siempre coincide con la realidad, pero da una idea de lo que está sucediendo, solo una idea, más no el detalle. Veamos un ejemplo final de media. Acá observamos unos árboles. Digamos que te doy la siguiente información. Estos árboles viven en promedio 200 años. Observa lo que te dije. Viven en promedio 200 años. Es decir, tienen una media de vida de 200 años. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucede con esta información? Que en líneas generales puedes concluir: muy bien, los árboles viven mucho tiempo. Pero no conoces el detalle. Es decir, si este árbol que está acá, quizás por alguna u otra razón solo vivió 150 años,
si este árbol que está acá, por alguna u otra razón vivió 230 años, no lo sabes, no sabes ese detalle. Con solo conocer la media, no lo puedes saber. ¿Y a qué nos conduce esta conclusión? Que estas magnitudes de velocidad y rapidez media no nos dan información acerca de lo que sucede durante la trayectoria de la partícula. Es decir, no conocemos a ciencia cierta la velocidad exacta en el instante A, la velocidad exacta en el instante B y cuál es la velocidad exacta en el instante C. No lo sabemos a ciencia cierta, porque únicamente conocemos es el promedio de la velocidad y rapidez media. Estos son solo promedios, son medias. No nos proporcionan información detallada de lo que sucede durante la trayectoria. Es por ello que en el estudio de la física se continuó analizando esta situación, hasta llegar a un concepto que veremos en el próximo video, llamado velocidad en cada instante, es decir, velocidad instantánea. En el próximo video estaremos desarrollando este concepto, velocidad y rapidez instantánea. Instantánea quiere decir en cada instante, en este instante, exactamente cuánto vale su velocidad. En este otro instante, cuánto vale su velocidad exactamente. Y en este otro instante, cuánto vale su velocidad. Por ello se llama velocidad instantánea. Muy bien, una vez que tienes en claro estos importantes conceptos, no solo saber cómo calcular la velocidad media y la rapidez media, no solamente eso. Ahora conoces que la velocidad media es una magnitud vectorial y que la rapidez media es una magnitud escalar y que solo dan una información general de lo que está sucediendo. Una información que no siempre coincide con la realidad, pero sí da una idea de lo que está sucediendo. Más repito, no nos proporciona información detallada de lo que sucede en cada instante de la trayectoria. Veamos el primer ejemplo de cómo calcular la velocidad y rapidez media para fijar justamente esta idea. En pantalla se observa la representación del norte, sur, este y oeste. Vamos a escalar estos ejes y la unidad de estas distancias serán el metro, tal como se observa acá y acá. El metro. Y observamos un punto de inicio y un punto final. Imaginemos que una partícula realizó esta trayectoria destacada en amarillo en un lapso de tiempo de 10 segundos. El tiempo que tardó desde el inicio hasta el final fue de 10 segundos. A través, repito, de esta trayectoria destacada en amarillo. Primero se desplazó hacia el este, luego se desplazó hacia el sur, luego hacia el oeste y finalmente se desplazó hacia el norte hasta llegar a su punto final. Si se nos solicita calcular la velocidad media, vamos a colocarlo acá, velocidad media, sabemos que la velocidad media no es más que el vector de desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo en que transcurrió ese desplazamiento. En este caso, ¿cuál es el vector de desplazamiento? Obsérvalo acá. El vector de desplazamiento siempre va desde el punto inicial hasta el punto final, siempre. Ese es el vector de desplazamiento. Ahora bien, para obtener la velocidad media debemos conocer el vector de desplazamiento, pero ya sabemos que el vector de desplazamiento no es más que la posición final menos la posición inicial. En este caso, el vector de desplazamiento será igual a ¿cuál es la posición final? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto final? En x menos 40 y en y 0. Porque acá donde estás tú, recuerda que tú eres el protagonista de todos nuestros videos, se encuentra el origen de coordenadas. Por eso es que en x tenemos menos 40 y en y 0, porque el punto final está justamente sobre el eje horizontal. Muy bien, menos. ¿Y cuál es la posición inicial del vector de desplazamiento? En este caso, la posición inicial del vector de desplazamiento tiene por coordenadas en x 0, pero en y 30. Estas son las coordenadas del punto de inicio. Ojo, recuerda que el eje x siempre es horizontal y el eje y siempre es vertical. Por ello es que podemos escribir estas coordenadas. Coordenadas en x y coordenadas en y.
a pesar de que el eje horizontal lo hemos llamado este-oeste y el eje vertical lo hemos llamado norte-sur. Excelente. Así, el vector desplazamiento será igual a... Vamos a efectuar esta sencilla operación. Menos 40 menos 0 es igual a menos 40. Y 0 menos 30 es igual a menos 30. Este sería el vector desplazamiento y su unidad es el metro, porque todas las distancias están dadas en metro. Como ya conocemos el vector desplazamiento y también conocemos el intervalo de tiempo que transcurrió desde el punto inicial hasta el punto final, este que está acá, ya nos encontramos en capacidad de calcular el vector velocidad media. El vector velocidad media no será más que el vector desplazamiento, menos 40 menos 30, sobre el intervalo de tiempo que son 10 segundos. Esto es igual a... ¿Cómo efectuamos esta operación? Simplemente tomas cada componente del vector desplazamiento y lo divides entre el tiempo. Menos 40 dividido entre 10 es igual a menos 4. Y menos 30 dividido entre 10 es igual a menos 3. ¿Y cuáles son sus unidades? La unidad del vector desplazamiento es el metro. Y la unidad del tiempo es el segundo. La unidad de la velocidad media es el metro sobre segundo. Este es el vector velocidad media. También ese vector velocidad media, si lo desea, se puede escribir así. Menos 4 en I, menos 3 en J, metros sobre segundo. También se puede escribir de esta manera si lo deseas. Recuerda, en el eje X siempre el vector unitario es I. Y en el eje Y siempre el vector unitario es J. Si quisiéramos dibujar ese vector velocidad media, ¿dónde estaría? Obsérvalo acá. El vector velocidad media tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. Es decir, son vectores paralelos. Lo único que varía es su magnitud, su tamaño, su módulo. El módulo no es igual. Vamos a proceder a calcular el módulo de la velocidad media y el módulo del vector desplazamiento. Quizás has olvidado la operación de cómo calcular el módulo de un vector. No te preocupes, acá siempre te dejamos todo a la mano. Entra aquí en la esquina superior derecha de la pantalla y aprende para siempre el importante cálculo del módulo de un vector. Muy bien, el módulo del vector desplazamiento, el cual denotamos a través de barras, es igual a elevar cada una de sus componentes al cuadrado más menos 30 al cuadrado y extraer la raíz cuadrada. Así, el módulo del vector desplazamiento será igual a menos 40 al cuadrado, 1600, menos 30 al cuadrado, 900, 1600 más 900, 2500, y la raíz cuadrada de 2500 es igual a 50. 50 metros. Este es el módulo del vector desplazamiento. Y el módulo del vector velocidad media sería aplicar la misma fórmula, elevar cada una de sus componentes al cuadrado y extraer la raíz cuadrada. Menos 4 al cuadrado, 16, menos 3 al cuadrado, 9. Pero 16 más 9 es igual a 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. 5 metros sobre segundo. Observa la diferencia. El módulo del vector desplazamiento es de 50 metros y el módulo del vector velocidad media es de 5 metros sobre segundo. Muy bien, ahora calculemos la rapidez media. La rapidez media, que denotamos con esta B, así, es igual a la distancia total recorrida dividida entre el intervalo de tiempo en que lo hizo. ¿Cuál es la distancia total recorrida? Observemos. Primero recorrió 50 metros hacia el este, 50 metros, más, luego 50 metros hacia el sur, más, luego 90 metros hacia el oeste, porque de acá hasta acá hay 50, y de acá hasta acá hay 40, y 50 más 40 es igual a 90, 90 metros, y finalmente subió hacia el norte 20 metros, más 20 metros. Todo esto dividido entre el intervalo de tiempo en que lo hizo, que fue de 10 segundos. Así, la rapidez media será igual a 50 más 50, 100. 100 más 90, 190. Más 20, 210 sobre 10. Y al dividir 210 sobre 10,
se obtiene como resultado 21. ¿21 qué? La distancia viene en metros y el tiempo viene en segundos. 21 metros sobre segundo. Ahora comparemos para que observes la gran diferencia. Recuerda que el módulo de la velocidad media fue de 5 metros sobre segundo. Observa, ¿son iguales? No, no son iguales. El módulo de la velocidad media es diferente de la rapidez media de la partícula. No son necesariamente iguales. Estoy destacando esta comparación porque uno de los errores que suele cometer el estudiante es pensar que la rapidez media es el módulo o valor absoluto de la velocidad media. Y no necesariamente es así. ¿Pudieran coincidir? Sí pudieran coincidir, pero no siempre coinciden. Muy bien, veamos otro ejemplo. En pantalla visualizamos un sistema de coordenadas unidimensional escalado en kilómetros. Obsérvese acá, kilómetros. Es decir, 20 kilómetros, 40, 60, 80, hasta llegar a 160 kilómetros. Imaginemos que tenemos dos ciudades, la ciudad A y la ciudad B. Y tú como observador te encuentras en el origen de coordenadas en la ciudad A. Digamos que un vehículo va a partir de la ciudad A, será su ciudad de inicio, y su destino es la ciudad B, será su punto final. ¿Cuál es el vector de desplazamiento y el lapso de tiempo que transcurre en realizar este recorrido? Acá lo tenemos, el vector de desplazamiento denotado por delta x, ya que estamos trabajando sobre el eje x, y si miramos el reloj, observamos lo siguiente, partió a las 12 del mediodía y llegó a su destino a las 4 de la tarde. Por lo tanto, demoró 4 horas en realizar dicha trayectoria. Muy bien, ¿cuál será la velocidad media y rapidez media de esta situación? La velocidad media no es más que el vector de desplazamiento dividido entre el lapso de tiempo en que transcurrió dicho desplazamiento. Esto es igual. ¿Cómo calculamos el vector de desplazamiento? Ya sabemos que el vector de desplazamiento es posición final menos posición inicial dividido entre el lapso de tiempo. Esto es igual a... ¿Cuál es la posición final del vehículo? Tú estás acá en el origen de coordenadas. Por lo tanto, si medimos desde el origen de coordenadas, la posición final es 160 kilómetros, justamente. Menos... ¿Y cuál es la posición inicial del vehículo? La posición inicial es justamente donde estás tú, en el origen de coordenadas. Por lo tanto, la posición inicial del vehículo es 0. Esto dividido entre el lapso de tiempo que transcurrió, que fue de 4 horas. Esto es igual a 160 menos 0, 160, dividido entre 4. 160 entre 4 es igual a 40 kilómetros por hora. ¿Por qué kilómetros por hora? Porque la posición viene dada en kilómetros y el tiempo viene dado en horas. Observa, esta es la velocidad media del vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que el auto debió mantener un ritmo constante de 40 kilómetros cada hora. Es decir, si desde el momento que partió, que fue las 12 del mediodía, mira su reloj una hora después, es decir, a la 1 de la tarde, debió haber estado acá a la 1 de la tarde, a una distancia de 40 kilómetros, porque cada hora recorre 40 kilómetros. Luego, a las 2 de la tarde, recorrer 40 kilómetros más y estar acá en 80. Luego, a las 3 de la tarde, estar acá a 120 kilómetros, porque 80 más 40 son 120 kilómetros. Y finalmente, llegar a su destino a las 4 de la tarde, 120 más 40, 160 kilómetros. Esto es lo que quiere decir esta velocidad media. Vamos a destacarlo. En el primer segmento verde transcurrió 1 hora, en el segundo segmento amarillo otra hora, en el segmento rosado otra hora y finalmente en el segmento rojo 1 hora más para llegar a su destino final. Pero en realidad esto es así. ¿Podemos confiar en esta velocidad media? ¿Podemos confiar? Esta velocidad media nos proporciona información de lo que sucede cada instante durante la trayectoria. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Hay un semáforo y el semáforo está en rojo. Si el semáforo está en rojo, la velocidad en ese momento de nuestro auto sería igual a 0 porque se detuvo. ¿Correcto? Imaginemos que consiguió tráfico. Puede ser que haya conseguido tráfico, es posible. Y si consiguió tráfico,
su velocidad disminuyó, por ejemplo, a 5 kilómetros por hora. Esto pudo haber sucedido durante la trayectoria. Pero fíjate que la media no nos dice nada de eso. De tal forma que la velocidad media nos da una idea de lo que está sucediendo, mas no coincide exactamente con la realidad. Porque acá en el semáforo, el vehículo no llevaba 40 kilómetros por hora. Y cuando llegó a un cierto tráfico, tampoco el vehículo tenía 40 kilómetros por hora, tenía 5. Observa que no conocemos lo que sucede instante a instante. Por ello, el comentario que inicialmente te di. Es importante avanzar y calcular la velocidad en cada instante, es decir, la velocidad instantánea, que sí nos proporcionará información de lo que sucede cada instante. Ahora estoy seguro que tienes una mejor idea en diferenciar entre velocidad media y velocidad instantánea. Estas velocidades, por ejemplo acá en el semáforo, velocidad igual 0 es una velocidad instantánea en ese instante. Esta velocidad de 5 km por hora es una velocidad instantánea. En ese instante que consiguió el tráfico, su velocidad fue de 5 km por hora. Ya en el próximo video estaremos analizando cómo obtener esta velocidad instantánea en cada instante. Muy bien, continuemos. ¿Y cuál será la rapidez media? La rapidez media no es más que la distancia total recorrida sobre el intervalo de tiempo en que lo hizo. Esto es igual. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el móvil? Pues evidentemente es de 160 kilómetros, porque es la separación entre la ciudad A y la ciudad B. Recorrió una distancia de 160 kilómetros. Obvio. Obsérvese que esta distancia coincide con el módulo del vector desplazamiento en este caso. En este caso particular, el módulo del vector desplazamiento, es decir, su tamaño, su longitud, es justamente 160 kilómetros. Pero ojo, en este caso no es que siempre sucede así. Ya en el video anterior demostramos que no siempre el módulo del vector desplazamiento coincide con la distancia total recorrida. Muy bien, y esto dividido entre el lapso de tiempo que se demoró el vehículo en el viaje, que fue de 4 horas. ¿Cuánto vale 160 entre 4? 160 entre 4 es igual a 40 kilómetros por hora. Muy bien, ahora observa lo siguiente. ¿Cuál es el vector velocidad media? Bueno, el vector velocidad media es un vector paralelo al eje X porque el movimiento es unidimensional. Por lo tanto, acá en este 40 kilómetros por hora debemos agregar la letra I para indicar que es un vector. Y es positivo porque el vector velocidad media evidentemente es hacia la derecha, hacia donde se desplaza el vehículo. Este es el vector velocidad media, hacia la derecha. Y como apunta hacia la derecha, la I es positiva. Pero su módulo, ¿cuál es el módulo del vector velocidad media? El módulo, como es un vector paralelo al eje X, directamente su módulo es este valor, 40. Vamos a colocarlo acá. 40 kilómetros por hora. ¿Qué observas en esta situación? ¿Qué logras evidenciar? Que la rapidez media coincide con el módulo de la velocidad media. Mira, coinciden. Tal como puedes visualizar, es posible que coincidan. Pero si te pregunto, ¿siempre coinciden? No, no siempre. Ojo con este detalle, mucho ojo. Porque acá es donde los estudiantes suelen confundirse. Es posible que el módulo de la velocidad media coincida con la rapidez media. Pero no siempre es así. Muy bien, estoy seguro que ha quedado en claro la diferencia entre velocidad media y su módulo y la rapidez media. Vamos a terminar de consolidar bien esta idea con el siguiente ejemplo. En pantalla visualizamos una calle y un vehículo verde, este que está acá. Y el sentido de la calle, que es hacia tu derecha. Para conocer la posición del vehículo en todo momento, debemos utilizar un sistema de referencia. Y acá se encuentra una observadora de nombre Carla mirando la situación. Vamos a ubicarla en el origen de coordenadas. Recuerda que siempre en el origen de coordenadas se encuentra el observador. Puede ser tú, tu amigo, tu amiga, pero siempre en el origen de coordenadas está el observador. Por supuesto, ese auto se desplaza a la derecha hasta llegar a un punto A de 5 metros. La unidad del eje X está dada en metros. Luego se desplaza hasta el punto B. Luego, por alguna razón que en este momento no nos interesa, se regresa al vehículo y en este momento está en el punto C.
a 9 metros de Carla, continúa su recorrido hasta que llega justamente enfrente de Carla, acá. Llegó justamente a esta posición. Partió de esta posición, este fue su inicio, y finalizó en esta otra posición, en sentido contrario hacia la izquierda. Y vamos a suponer que esta trayectoria que realizó el vehículo se movió primero a la mano derecha y luego se devolvió, el sentido cambió, moviéndose hacia la izquierda. Vamos a suponer que ese recorrido demoró 8 segundos, tal como se visualiza acá. Vamos a suponer eso. Muy bien. ¿Cómo podemos esquematizar esta situación? Acá observamos el eje X, observamos a Carla, y el vehículo lo vamos a idealizar como una partícula, tal como se explicó en el primer video de cinemática. ¿Te has perdido de esta muy importante primera clase donde se introdujo la cinemática? Te aseguro que esta videoclase te gustará mucho. Por ello te la dejo acá en la esquina superior derecha de la pantalla. No te la pierdas. Muy bien, continuemos. La trayectoria del vehículo acá está destacada en verde. El vehículo se movió a la derecha y luego se devolvió hacia la izquierda, de tal forma que el punto de inicio y el punto final coinciden, porque el vehículo pasó primero frente de Carla y luego, al recorrer toda la trayectoria, culminó de nuevo frente de Carla. Es decir, primero se movió a la derecha y finalmente se movió a la izquierda. ¿Cuál será la velocidad y rapidez media de esta situación? La velocidad media es igual a el vector de desplazamiento, que lo podemos denotar como delta x, ya que estamos trabajando sobre el eje x, dividido en el intervalo de tiempo en que transcurrió ese desplazamiento. Esto es igual a... ¿Cómo calculamos el desplazamiento? Como la posición final menos la posición inicial. Así calculamos el desplazamiento sobre el lapso de tiempo. Esto es igual. ¿Cuál es la posición final de la partícula? Bueno, Carla se encuentra en el origen de coordenadas. La posición final fue 0 en el origen de coordenadas. Menos, ¿y cuál fue la posición inicial de la partícula? También en el origen de coordenadas fue 0. Porque el vehículo inicialmente se encontraba en el origen de coordenadas. Y todo esto dividido, ¿cuál es el lapso de tiempo transcurrido? 8 segundos. ¿A qué es igual esto? 0 menos 0, 0. 0 dividido entre 8 es igual a 0. Para indicar que es un vector, agregamos la letra i, ya que sabemos que i es el vector unitario del eje x. ¿Y cuál es la unidad? Metro sobre segundo, porque las distancias están dadas en metros y el tiempo en segundos. Observa esto, la velocidad media es de 0 metros sobre segundo, obsérvalo. Si solo te quedas con este dato, pareciera que el vehículo estuvo en reposo, ¿correcto? El vehículo no se movió, su velocidad fue de 0. Si yo te indico, la velocidad es igual a 0, tú preguntarías, ¿pero cuál velocidad? ¿La velocidad media o la velocidad instantánea? Porque si la velocidad media es igual a 0, no quiere decir que el vehículo jamás se movió. Observa esto, muy importante. Son preguntas capciosas que pueden hacerte en un examen. Muy bien, ahora vamos a calcular la rapidez media. La rapidez media. ¿A qué es igual la rapidez media? A la distancia total recorrida por el móvil dividido en el intervalo de tiempo en que lo hizo. Esto es igual a... ¿Cuál es la distancia total recorrida por el móvil? Evidentemente, primero recorrió una distancia de 1 hacia la derecha. ¿Y cuánto vale esa distancia de 1? Evidentemente vale 12 metros, porque llegó hasta acá, hasta el punto B, 12 metros. Pero luego se devolvió y recorrió otra distancia 2. Al devolverse, ¿verdad? Cuando se devolvió, recorrió esa misma distancia, 12 metros. En conclusión, la distancia total recorrida fue de 12 metros a la derecha más 12 metros a la izquierda, entre 8 segundos, que fue lo que demoró en realizar dicha trayectoria. 12 más 12, 24, dividido entre 8. 24 entre 8 es igual a 3 metros sobre segundo. Observa, mira lo curioso. La rapidez media no es igual a 0, fue de 3 metros sobre segundo. Pero su velocidad media, la magnitud vectorial, sí fue nula, fue 0. ¿Y por qué fue nula? Porque la velocidad media depende del vector de desplazamiento. Y en este caso el vector de desplazamiento es 0 menos 0, porque el punto inicial coincide con el punto final.
En cambio, la rapidez media depende de la distancia recorrida. Y por supuesto, si el auto se movió, recorrió cierta distancia, lógicamente, tanto de ida como de vuelta. Imagina que en un examen te presentan esta situación. ¿Es posible que la velocidad media sea cero, sea nula, pero la rapidez media sea diferente de cero? ¿Verdadero o falso? Indique por qué y dé un ejemplo. Acá lo tienes. La rapidez media es diferente de cero y la velocidad media es igual a cero. Esto puede suceder perfectamente. Es por ello que en física hay que tener especial cuidado en el análisis y llevar un orden y tener claro los conceptos básicos. De allí, tú que me conoces y me estás siguiendo en mi canal, habrás observado que cada vez que comienza un tema, procuro al máximo proporcionarte los conceptos básicos de ese nuevo tema. El nuevo tema es termodinámica, vamos a concentrarnos en los conceptos básicos de termodinámica. El nuevo tema es mecánica de fluidos, vamos a concentrarnos en los conceptos básicos de mecánica de fluidos. El nuevo tema es movimiento armónico simple, vamos a concentrarnos en los conceptos básicos del movimiento armónico simple. En conclusión, siempre estudia las materias prácticas, matemática, física, química, etc., de esta manera, siempre fortaleciendo los conceptos básicos. Eso te garantizo que te proporcionará una base muy sólida para enfrentar los ejercicios. Sería un error que comiences a hacer ejercicios sin tener estos conocimientos básicos en claro, dominarlos perfectamente. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.